Bueno, les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias que se está organizando por parte de la Sociedad Charolais Charbrail Juvenil en apoyo con la Asociación Charolais Charbrail Herbuk de México. Agradecemos la asistencia a los socios ganaderos presentes, así como a los que nos acompañan a través de Facebook. También agradecemos la presencia de los jóvenes que se han unido a este proyecto de la Sociedad Charolais Charbrail Juvenil, así como a nuestros compañeros presentes de otras asociaciones juveniles. La conferencia que se lleva a cabo se titula Importancia de los valores genéticos en la selección de ejemplares superiores, por lo que me permito presentar a la doctora Estela Garza Brenner. La doctora es profesor investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Desde 2014 trabaja en proyectos de investigación de mejoramiento animal en bovinos y caprinos y brinda servicio como asesor independiente en sistemas pecuarios. Me permito cederle el micrófono a la doctora para dar inicio a esta plática. Muchas gracias. Bueno, agradezco a todos por estar aquí presentes y por la invitación. Quiero, antes de iniciar, hacer referencia que regularmente el tema lo aboco de manera general a lo que es valores genéticos generalizados bovinos. Esta vez fue adaptado específicamente al sumario de sementales de Charolais. Entonces, muchos de los ejemplos son extraídos del sumario, así como los cuadros y algunas comparaciones que vamos a presentar. Quiero iniciar por definir qué es el mejoramiento genético. Yo creo que en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de abordar el concepto y consiste en la aplicación de principios biológicos, económicos y matemáticos, esto con el fin de encontrar las estrategias óptimas para aprovechar la variación genética que existe en una especie, esto para maximizar su mérito productivo. Esto involucra variación genética entre los individuos de una raza, así como la variación entre diferentes razas y cruzas de estas, explotando la heterosis o vigor híbrido. Antes de tomar decisiones siempre tenemos que ser críticos. Siempre va a surgir una pregunta: ¿qué tengo y qué necesito? Regularmente escuchamos que quiero animales más pesados, quiero mayor facilidad al parto, quiero eficiencia reproductiva. Pero antes de visualizar qué es lo que queremos, hay que ser críticos y analíticos con respecto a qué poseemos. Entre ellos están nuestros vientres. Entonces, en este análisis la pregunta que surge es ¿qué tengo? Es reconocer las fortalezas y las debilidades de los vientres que tenemos para saber qué tipo de semental necesito o puede llegar a acoplarse para lograr mis objetivos de producción. Entonces necesito un semental que vaya a combinar mejor con las vacas que tengo para producir el tipo de crías y reemplazos que requiero o que demanda el mercado. ¿Dónde empieza todo? Para decir que se logró hacer mejoramiento animal, lo vamos a evaluar con las crías. Cuando las crías son mejores genéticamente que sus progenitores, con éxito hemos logrado un mejoramiento animal. Este es el modelo genético básico. Y quiero hacer alusión a estos conceptos porque más adelante los vamos a estar mencionando y si alguien no está familiarizado con ellos, los definimos de una vez. Posteriormente vamos a volver a utilizar esta plantilla. El fenotipo es cómo percibimos a un individuo físicamente. La manifestación del genotipo, la composición genómica y todos aquellos factores ambientales, todo lo que influye. La ecuación nos dice que para lograr un fenotipo se involucran estos dos conceptos, que es el genotipo, que es la constitución genética de un individuo, es decir, cómo está representada su secuencia del DNA, y el medio, esto es dónde y cómo se realiza la producción, el medio ambiente. Aquí obviamente va implícito el entorno, el ecosistema donde se explota, el área geográfica, cómo se alimenta, cómo se maneja, todo lo que implica efectos ambientales. ¿Qué es un valor genético? Una vez que ya reconocemos que hay fenotipos, pues obviamente retomando esa primera pregunta, ¿qué tengo, qué necesito? Pues en base a esos fenotipos deseables, yo empiezo a hacer mis acoplamientos, empiezo a hacer mis selecciones, empiezo a definir quiénes van a ser mis hembras de reemplazo y cuáles van a ser esos fenotipos que vienen a sumarme a mí
la mejora genética a donde me quiero dirigir. Y obviamente eso me va a permitir ir evaluando la progenie generación tras generación y ir evaluando esos avances. Como miembros de una asociación tienen la ventaja de que se hacen evaluaciones genéticas en las que están inmersas todos los individuos de la población, de todos los socios productores, siendo muy objetivo el valor genético, donde podemos comparar individuos de diferentes estados siempre y cuando sean de la misma base de datos mexicana. Entonces, las características productivas de los animales de registro son medidas y reflejadas numéricamente en valores genéticos, y estos se expresan como diferencias esperadas de progenie o DEPS. Yo creo que algunos han escuchado ese concepto en algunas ferias de exhibición de ganado, y vamos a ir desmesurando el concepto hasta realmente darle ese peso, ese soporte de decir, son muy importantes y muy necesarios para lograr mis objetivos de producción en un corto plazo. Y para ello, para definir que una DEP es importante, estas se les determinan a los rasgos de importancia económica. ¿Qué son estos rasgos de esas características de importancia económica? Son todas aquellas que repercuten directamente en factores económicos. Entonces, el mejoramiento genético animal consiste en recabar información de las características productivas de importancia económica. Algunas de ellas están listadas aquí. Las más importantes siempre van a ser crecimiento. A pesar de que son las más fáciles de medir, tienden a ser las más complejas porque a su vez es un rasgo que está involucrando una gran cantidad de genes. Es muy complejo, son muchos los factores que influyen en el crecimiento y tiene un gran peso ambiental para determinar que se logre el peso que tiene el potencial genético de expresar ese animal. Entonces tenemos peso al nacer, peso al destete directo, peso al año, peso al destete materno, materno total, circunferencia escrotal, talla corporal, permanencia productiva y fertilidad en vaquillas. Posteriormente las vamos a ir explicando. Las asociaciones de productores de ganado con certificado de registro son las entidades responsables de certificar. Existen diversas herramientas que en conjunto nos van a apoyar a lograr nuestros objetivos de producción. Y si hacemos una recopilación histórica, todo inició con la evaluación visual. Realmente, hasta este tiempo, 2022, todavía hay personas que le atribuyen el mayor peso a la evaluación visual, que un animal se vea bonito. Pero, aunado a eso, aparte de la evaluación visual, contamos hoy en día con un pedigrí, contamos con un registro. Ese registro nos da información genealógica y la ascendencia de esos individuos, determinando ya líneas genéticas muy bien definidas, y a su vez, conformación de datos. Esto, en conjunto, nos hace determinar los valores genéticos o DEPS. Esto, a su vez, hace que hoy en día contemos también con DEPS mejoradas. Estas DEPS mejoradas involucran los valores genéticos y, a su vez, la inclusión de marcadores moleculares asociados a estos caracteres de importancia económica, y que hoy en día son una de las herramientas pues, más modernas y un poquito más adelante vamos a platicar que es muy interesante lo que se puede llegar a lograr reduciendo intervalos generacionales. Aquí tenemos una apreciación, no es a ver a detalle, pero es más o menos cómo se percibe un certificado de registro. Y desde el año 2001, las asociaciones de productores de ganado con registro inician las mediciones y captura de las características productivas de importancia económica, y todos los certificados de registro cuentan con la información genealógica, datos productivos y valores genéticos. En este cuadro, específicamente del sumario de sementales de Charolais Charbray, tenemos la descripción de la información utilizada en machos Charolais, en hembras Charolais. También se tiene la información para Charbray. ¿Qué tenemos aquí? Las características de importancia productiva, el número de individuos evaluados, que hoy en día son más de 250,000 animales que pertenecen a esa base de datos. Estamos hablando de 20 años de información evaluada por semestre, que enriquece y da mucha confiabilidad a que esta información se vuelve objetiva. La información de la evaluación de un semental se expresa como en este cuadro. Entonces, la DEP por sí misma no nos dice que el animal pueda llegar a tener un bueno o mal comportamiento. Y esto va en base a eso, a definir tu objetivo. A lo mejor lo que para un productor es algo bueno, para otro es malo. Para lo que alguien es malo, algo es bueno. Y ahorita vamos a abordar específicamente una característica muy importante que es el peso al nacimiento. Entonces,
únicamente indica si el comportamiento de la progenie del semental se espera que esté por arriba o por abajo de la progenie de otros sementales incluidos en la misma evaluación de la raza. Entonces nos da una pauta para definir cómo está el comportamiento en cuanto a valores genéticos de ese individuo. Entonces, desglosando el cuadro, la siguiente, aquí ya tenemos descrita cada una de las DEPs. ¿Qué es cada una de estas DEPs que observamos en ese sumario, en esos datos, en esa información que tenemos de cada uno de nuestros animales? En este caso, la DEP de peso al nacer se expresa o la refiere también con un valor de confiabilidad, que también vamos a describir ahorita. Es la diferencia esperada en el peso promedio al nacer de la progenie. Entonces, el peso al nacer refleja el crecimiento prenatal potencial. Está muy relacionado también con la facilidad al parto que pueda llegar a tener una hembra. La siguiente DEP es la de peso al destete. La siguiente. Y peso al destete directo también se expresa con su confiabilidad. Es la diferencia esperada en un peso promedio al destete de su progenie, lo que se predice que pueda llegar a pasar como resultado del apareamiento de este semental con uno de los vientres. La evaluación refleja las influencias genéticas en tasa de crecimiento predestete. La siguiente. Esta característica se vuelve muy interesante porque la diferencia esperada específicamente del peso al año refleja una influencia genética en tasa de crecimiento postdestete. Lo ideal es que la tendencia vaya a un incremento de desarrollo del individuo. Sin embargo, es posible ver que algunos sementales presentan una DEP de peso al año inferior a la de peso al destete o negativa con respecto a la del peso al destete. Específicamente, cuando un animal se está desarrollando, pues genera el instinto materno, genera que la madre lo proteja, lo alimente, y en algunos estudios se ha demostrado que la etapa más crítica o en la que el animal vive más estrés es en el proceso de destete. La madre es realmente quien debe de encargarse del desarrollo de la cría. Entonces, a final de cuentas, la DEP del peso al destete es un indicativo de cómo se está comportando la madre, pero también cómo se está desarrollando el becerro. Pero después del destete, hay diversos aspectos ambientales que tienen demasiada influencia, que implica cómo se va a manejar ese animal. En pastoreo se le va a brindar alimento, de manera artificial, de manera extensiva. Entonces, ahí es donde se empieza a observar qué influencia puede llegar a tener los factores ambientales con respecto a cómo se expresa un valor genético. Esto puede llegar a modificar o alterar el cómo pueda llegar a expresarse y que la predicción aquí pueda llegar a variar y no sea tan cercana a lo que se percibe si no cuenta con una buena confiabilidad. La que sigue, la DEP de leche, es la habilidad genética de las hijas de un semental para la producción de leche, expresada en kilogramos de peso al destete de los hijos de las hembras de ese semental. Tenemos también la DEP materna total. Esta es un valor que resulta de sumar la mitad del valor de la DEP de peso al destete al total del valor de la DEP de leche. Es una relación que existe entre estos dos valores genéticos y es una predicción del comportamiento en peso al destete de la progenie de las hijas del semental. Difícilmente vas a tener un semental que represente una DEP muy buena para peso al destete y a su vez una DEP muy buena para un materno total. Siempre hay una discrepancia ahí y lo vamos a ver más adelante. Tenemos también la DEP de circunferencia escrotal. Es la diferencia esperada en cuanto a la circunferencia del promedio al año de edad de la progenie. Entonces, esta evaluación lo que va a reflejar es las influencias genéticas en la tasa de crecimiento del semental. La siguiente, de talla corporal, es la diferencia esperada en la talla según las tablas del Beef Improvement Federation. De acuerdo con las tablas de las medias de Charolais, anda la talla en 5.1, 5.2 y en el caso de Charvay en 5.5. Entonces es una media que poseemos en México. La siguiente es la DEP de permanencia productiva. Esta diferencia esperada de progenie es la probabilidad que tienen que las hijas de un semental hayan tenido una cría antes de los 3 años de edad y que tenga por lo menos una segunda cría antes de los 6 años de edad. Esto se convierte en un valor muy importante porque ahora, dentro de la definición de ejemplares superiores, podemos tener también hembras sobresalientes si manejan adecuadamente sus intervalos generacionales y si les brindamos el servicio reproductivo adecuado para que cumpla su función sistema vaca-becerro, el darnos un becerro al año, por lo menos.
Y tenemos la otra, que es la DEP de fertilidad en vaquillas. Esta diferencia esperada es la probabilidad de que las hijas de un semental tengan su primer parto a los 3 años de edad o antes. Y a su vez que representen intervalos generacionales adecuados, llegando a los 9 años con al menos 6 partos. La siguiente. ¿Por qué son importantes las DEPs? Ya vamos a ir desglosando un poquito qué son estos valores genéticos y qué implica para decir que es una determinación objetiva para tomar decisiones. Es un número que representa la mitad del valor genético de un animal. Obviamente, el visualizar un sumario de sementales no es una ley que el valor que representa ahí es lo que yo voy a tener. Nunca se nos debe de olvidar que la otra proporción genética, el 50%, lo brinda la madre. Entonces a veces se les olvida eso y dicen, es que yo compré un semental con tales DEPs y las crías no salieron así. Pero debiste haber representado un progreso genético con respecto a las hembras que tenías. Entonces ahí en el apareamiento de esos individuos estamos logrando una mejora. Probablemente no alcanza los valores del padre, pero definitivamente puede mejorar la producción de su madre y ser un potencial de selección de reemplazo. Ayuda a visualizar el comportamiento de las futuras crías del animal. Como un valor predictivo, nos ayuda a tomar decisiones y realmente predecir con un buen valor, dependiendo de la confiabilidad que represente, que la toma de decisiones que estamos haciendo nos va a favorecer en el mejoramiento genético del hato. Predice la diferencia promedio a través de un número de progenie evaluada. Entonces esto es muy importante. A mayor progenie, pues vamos a tener unos mejores resultados con respecto a la variable. Entonces cada DEP siempre va acompañada de un valor de confiabilidad, como lo vimos ahorita en el desglose del cuadro. Entonces se desarrollaron para la comparación genética entre animales desarrollados en diferentes ranchos en todo el país, pero siempre para una raza en específico. Entonces no podemos comparar razas, es específicamente la comparación sí a nivel nacional, pero de una raza en particular. Entonces la comparación entre animales nacidos en diferentes ambientes y también bajo diferentes manejos. ¿Por qué? Porque dentro de las evaluaciones se determinan grupos contemporáneos, que son grupos de animales que han tenido las mismas condiciones, se manejaron bajo el mismo empadre, son del mismo sexo, de la misma edad, de la misma área geográfica, y como grupo contemporáneo entran al estudio del modelo. Se descartan todos aquellos individuos en el que solamente se cuente con uno, porque generalmente se asume que contó con un manejo especial, porque pues solamente se tenía ese animal para manejar y queda descartado dentro de la aplicación como grupo contemporáneo. Entonces las DEP se pueden calcular para cualquier característica económicamente productiva, que sea heredable y donde el fenotipo se pueda medir. Si nosotros podamos determinar un dato, es seguro que ese valor se puede llegar a calcular como futuro valor genético. ¿Y qué es esta confiabilidad? Estos valores varían desde 0 hasta 1. La confiabilidad mide el grado de riesgo asociado al usar animales basados en sus DEPs. Entonces, aquí, lo que esté, la confiabilidad más cercana a 0 implica que hay un riesgo muy fuerte de que la DEP que estamos visualizando se llegue a expresar como un valor predictivo con seguridad. A medida que esté más cercano a 1, nos da una confiabilidad alta de que la DEP se pueda llegar a representar en la progenie que se está desarrollando. Entonces los valores de confiabilidad varían de 0 a 1, donde por ejemplo aquí se considera baja todo aquello que traiga una confiabilidad menor a 0.4 o 0.40. Entonces si vemos una DEP que trae un valor de 0.40, podríamos dudar un poco de que nos pueda apoyar. Sin embargo, si no se tiene más, hay de cierta manera algún progreso, un poco más lento. Es poco confiable, pero es mejor que no tener nada de información. A medida que la confiabilidad se va incrementando, por ejemplo en rangos de 0.6 o 0.8 o superior a 0.8, que hay confiabilidades de ese tipo, son bastante exactas y se pueden hacer comparaciones con algo de confianza. Entonces, una buena confiabilidad se puede hacer con muy buen grado de exactitud y a eso vamos con respecto a la cuestión económica de la compra de un semental, que a final de cuentas va a redituar la inversión del individuo. Existe muy poco riesgo de que el comportamiento productivo de la progenie de un individuo con valores altos de confiabilidad pueda afectar la toma de decisión. La que sigue. Para quienes son más visuales, es como se representa la confiabilidad.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos sementales, supongamos que la variable es peso al nacimiento y yo quiero reducir el peso al nacimiento de futuras generaciones. Aquí tengo dos individuos con un peso al nacimiento cercano a 0, que está muy cercano a lo que es la media poblacional con respecto a la característica de peso al nacimiento, y tenemos uno con menos 1.8, es negativo. Esto, yo viendo así directamente la DEP, digo, yo necesito un negativo, pero visualizando su valor de confiabilidad, está en 0.27. El valor se aprecia bueno, sin embargo, no da soporte porque hay muy poca progenie evaluada que dé la fuerza para decir que este semental me va a apoyar. Prefiero ir a la segura, acercándome o reduciendo a la media poblacional con un individuo que ya tiene un gran número de progenie evaluada y que su confiabilidad está cercana a 0.9. Entonces, mayor progenie, mayor confiabilidad y a su vez mayor respuesta a la selección. Otro dato que nos permite dar soporte o fuerza a esta confiabilidad es el cambio posible. Este también está en el sumario de sementales. Esta es otra manera de expresar la confiabilidad. Entonces, en esta forma de valor genético se expresa numéricamente. Entonces, por ejemplo, en las unidades en las que se miden las características, en el caso de las 4 primeras son kilos, y luego ya centímetros, y la otra son valores numéricos. Entonces, por ejemplo, la DEP de 2.4 kilos para peso al destete directo y una confiabilidad de 0.80, lo ubico, confiabilidad de 0.8 y peso al destete de 6.78 kilos. El cambio posible proporciona un límite inferior y un límite superior del rango. Entonces, cuando nosotros visualizamos la DEP, visualizamos la confiabilidad, no está cercana al 100, pero en valores predictivos, este cambio posible nos da un rango o un ranking de dependiendo con qué hembra voy a parear, es en el rango en el que estará inmersa la característica, que es 6.78. Entonces estaríamos en lo correcto. En 2 de 3 veces afirmamos que la diferencia en la progenie real va a estar entre menos 4.38 kilos, que es esos 2.4 que representa la DEP del individuo, menos los 6.78 que me da el cambio posible, y a su vez 9.18 kilos asumiendo esa misma DEP más el rango. Entonces es más menos el valor del cambio posible, y este es el rango en el que se predice la posibilidad en la que se va a comportar la característica de peso del destete con este semental. Entonces este también nos apoya mucho a enriquecer más la confiabilidad de la información. Ahora vamos a definir, desmesurando el título de la plática, ¿qué es un ejemplar superior? Es aquel animal sobresaliente para al menos alguna de las características evaluadas. Entonces se denomina así cuando llena los estándares establecidos, tanto de la DEP como de la confiabilidad para las características que se están evaluando. Entonces tenemos una categorización de ganado Charolais y otra para Char-Bray, es muy similar, pero además de poseer una DEP alta en la variable que se está considerando, debe de poseer valores de confiabilidad para peso al nacimiento y peso al destete de al menos de 0.7 o mayor, y para peso al año de 0.6 y leche de 0.5 o mayor. Esos son mis rankings para decir, ok, puede ser considerado un individuo superior con al menos una característica con una buena confiabilidad. En el caso de Char-Bray se baja un poco, por ejemplo, en cuanto al destete a 0.6 o mayor, y peso al año en leche a 0.45 o mayor. ¿La que sigue? Entonces, cuando nosotros vemos un certificado, a simple vista, viene un primer cuadro. Desglosado se apreciaría de esta manera. Era lo que les decía, número de contemporáneos. Entonces, por ejemplo, en este lote fueron 8 animales evaluados que se categorizaron como animales contemporáneos, que eran de la misma zona de procedencia, estuvieron bajo el mismo manejo, se les dio a comer lo mismo, se trataron igual y están englobados en el mismo rango de edades. Entonces tenemos sus variables, sus datos de peso al nacer, peso al destete ajustado y peso al año. Y si vemos, aquí viene un índice o un porcentaje. ¿Cómo se obtiene este índice? Al visualizar un certificado, va a ser el primer cuadro que nos va a permitir observar dónde está rankeado o dónde está posicionado ese individuo con respecto al lote de animales al que fue asignado como grupo contemporáneo.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro cuadro ejemplo, donde tenemos un número privado de 1 a 10, donde fue este lote de 10 animales que pertenecieron a este grupo contemporáneo. Tenemos el lugar que ocupó en la camada con respecto al peso ajustado al destete, englobando quién tuvo el mayor peso y quién tuvo el menor peso. Entonces, este índice nos va a permitir posicionar al individuo donde vamos a sacar una desviación. La media, en este caso va a ser el 0, se refleja como un índice de 100. Todo aquello que esté arriba de 100 se determina ya como un animal superior. ¿Por qué? Porque es parte del análisis que se lleva a cabo para determinar que un animal puede ser categorizado como superior. Entonces, si vemos aquí el índice o los índices que representan para sus características de crecimiento este individuo están superiores a 100. Asumimos que es un ejemplar que dentro del establecimiento del grupo contemporáneo que se llevó a cabo el estudio, él fue rankeado en el número 1. La que sigue. Y retomando la interpretación, porque decimos, bueno, sí, ya sé que esos son los DEPs, ya sé que traen un valor de confiabilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando yo visualizo dos sementales y los veo exactamente iguales? ¿Cuál voy a escoger? ¿Realmente son todos iguales? Físicamente se ven iguales, pero inmerso en sus valores genéticos, en el potencial genético que puedan llegar a expresar, es muy complejo que animales sean similares. Entonces, aquí tenemos dos animales contrastantes, tenemos un toro A y un toro B. Y tenemos datos de peso al nacer, peso al destete, DEP de leche y DEP materno total. Y si vemos, para el toro A y el toro B presentan confiabilidades sumamente altas, cercanas a 1. Hay una muy buena seguridad de que la DEP que presentan esos animales puede llegar a expresarse a la progenie dependiendo con quién aparee. Y aquí hay una discrepancia muy marcada entre ambos. Tenemos una DEP negativa en el toro A para peso al destete y una DEP muy positiva para peso al destete en el toro B. Digo, yo aquí a simple vista diría, pues si lo que quiero es producir becerros y quiero kilos, pues yo me voy por el toro B. Dentro de la interpretación ya de estos datos, visualizando lo que es la DEP de leche, aquí tenemos otro contraste. Tenemos un número negativo para la DEP de leche en el toro B, que es muy bueno para el destete, pero esto es muy negativo. Y tenemos un DEP materno total que se representa negativo y el otro positivo. Entonces, ¿cómo haría yo para definir qué es lo que está pasando aquí? Lo vamos a convertir a números y esto a su vez se puede convertir en dinero para determinar qué tanto le estoy perdiendo entre tomar la decisión de seleccionar a uno o a otro. Entonces, la progenie resultante del semental A va a promediar 0.57 kilogramos más al nacer que la progenie del semental B, si nos fuéramos así con los números gruesos. Y 16.72 kilogramos menos al destete que la progenie del semental B. Ya en 16 kilos en un solo animal a 50 pesos el kilo ya es una lana que le estás perdiendo a cada becerro por haber seleccionado entre uno y otro semental. Y también podríamos esperar que si un gran número de las hembras resultantes de los apareamientos anteriores entrara en producción, la progenie de las hijas del semental A promediaría 23.72 kilos más al destete que la progenie de las hijas del semental B. Entonces tenemos dos enfoques. Me va a producir muy buenas crías para el destete, me va a producir muy buen desarrollo de hembras para el desarrollo de futuras crías. Entonces hay dos enfoques aquí, son buenos dependiendo hacia qué va enfocada la selección. La siguiente es esto, de acuerdo al objetivo de producción. Dentro también de algunos valores genéticos en el certificado, es común encontrar o usualmente ver los certificados con solamente esta información. A veces sí hay que ir al sumario porque no te representa otro dato que pudiera dar más soporte. Y digo, bueno, trae buenas confiabilidades para peso al nacimiento, para peso al destete, trae una DEP muy negativa para peso al nacimiento, pudiera ser un animal bueno. Pero si yo tuviera más información que me hiciera más objetivamente tomar esta decisión, eso sería buenísimo. Y la hay, y se llaman percentiles. Entonces, con solo los valores de arriba a veces es difícil estimar el nivel genético o en qué está rankeado ese animal, porque bueno, yo veo los valores, pero ¿cómo sé de toda la población de esa raza dónde está ubicado? ¿Qué tan bueno puede ser este valor con respecto a todos los individuos? Bueno, hay un dato que nos permite hacer esa comparación entre individuos de una misma población, teniendo a consideración los valores genéticos y son los percentiles. La siguiente.
Dentro del sumario también viene percentiles para cada una de las razas y contiene las gráficas que muestran la distribución de los DEPs de los sementales. Entonces, en esas tablas de la distribución tenemos datos para madres, datos para machos, hembras jóvenes, sin progenie y algunas gráficas de tendencia genética para cada una de las características que se reportan. La siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí está un ejemplo. En percentiles. Este percentil nos facilita la ubicación del valor de la DEP, nos va a permitir rankear o definir en toda la población dónde está posicionado ese animal o ese valor genético para definir, ¿es bueno o es malo? ¿Qué tan cercano a lo mejor está? Entonces, entre más pequeño es el valor del percentil, el individuo será superior al resto de la población con mayor percentil. Ahorita esto va a tomar sentido. Ahí subrayé el percentil 25, considerando este ejemplo. Dice, usando la tabla para sementales charolais con más de 10 hijos, específicamente está la distribución para el análisis solamente de los sementales que poseen más de 10 hijos evaluados. Entonces, si el semental tiene un valor de DEP para peso al año de 3.29, yo me voy a la DEP de peso al año, ubico el 3.29, él se encuentra en el percentil 25 del total de los sementales evaluados, lo cual nos indica que se encuentra dentro del 25% de los mejores animales posicionando la variable de peso al destete. Ok, eso quiere decir que hay un 24% mejor que él para lograr becerros más pesados. Es un indicio, ¿no? La siguiente. Entonces, es común, yo creo que ya ahorita va cobrando mucho sentido el decir, pues son valores objetivos. Tienen 20 años evaluándose, cada 6 meses tengo datos. Yo, miembro de la asociación, aparte de visualizar a mis animales y ver que tengo buena conformación, que cumplo con las características fenotípicas que exige la raza, también tengo muy buenos valores genéticos. Sin embargo, y hago alusión a esta publicación que me llamó mucho la atención, porque a lo mejor no se visualiza bien, pero dice, de ahí el gran error de los DEPs. Dice, pues ellos precisamente favorecen animales con mayor desarrollo y más grandes. Yo lo vi y dije, ¿qué? No, o sea, es que aquí hay de todo. Tú tienes una tabla de percentiles. Si tú buscas un dato y te afecta a ti una talla grande, pues lo tuyo no es seleccionar tallas grandes. Tienes una infinidad de animales para decir, ok, yo busco otra característica, la puedo mejorar porque también tenemos valores genéticos para definir que una variable puede irse reduciendo. Y eso para esa persona es mejora genética. Hoy en día, teniendo tantas herramientas que pueden llegar a favorecer el mejoramiento genético y llegar mucho más rápido a los objetivos de selección, hay gente que sigue arraigado con una fuerza muy grande de que solamente los factores físicos y cómo se visualiza un animal es el todo para la selección. Y yo aquí voy a hacer una alusión personal. Mi papá se dedica a la producción de becerros para exportación. Y sí, yo crecí viendo animales y que el anca y que los aplomos y que el lomo y que la talla y que los testículos y que no sé, ok, muy bien, pero ¿qué más hay? Yo veía que él preguntaba, siempre preguntaba porque generalmente en una exhibición de animales pues no hay dato. Preguntas y ¿cuál es el peso del nacimiento? Y yo veía que hacía mucho esa pregunta. Entonces desde chiquita surge este gusto, este saber qué es lo que pasa y son tantos años para decir que se echa atrás todo este mérito, todos esos datos, todos esos cálculos, que son una herramienta muy buena como complemento para así buscar ese equilibrio, fenotipos deseables, animales muy bonitos, pero eficientemente productivos. Aquí está la representación del sumario. El último que se presentó fue el del 2020, pero los datos están en la base de datos actualizados en los últimos 6 meses. La siguiente. Retomando esta tabla de índices, porque la extraigo nuevamente, porque esto también cobra mucho sentido ya con la definición no nada más de sementales o ejemplares superiores. Los índices juegan un papel muy importante también en el ranking para definir otros individuos que son las hembras y también, porque obviamente este dato también va a permitir evaluar a sus madres, el desempeño de sus madres,
y también un ranking de animales jóvenes que no han tenido la oportunidad de desarrollar progenie, pero que te permite definir que como parte del grupo contemporáneo tuvieron un buen desempeño. La siguiente. Entonces, dentro del programa también hay una identificación de madres eficientes sobresalientes. Y estas son verdaderas candidatas para los programas de producción de embriones. Esto por la capacidad que tienen, basada y validada por información de las crías, de las características productivas que tienen importancia económica, que ya las mencionamos, y becerros con pesos al destete superiores al promedio, y en forma regular producen intervalos de parto de 380 días o menores, que bueno, es lo ideal, siempre buscamos un becerro al año, es la ley, es lo que debe ser, para que sea redituable el negocio. Y índices al destete superiores a 101. ¿Qué pasa si la cría no llega a los índices de 101? Bueno, a lo mejor en promedio puede lograr superarlo, pero ahí ya el requisito será que sea superior a 106. Pero esta categorización permite identificar ejemplares hembras superiores con categorización plata y categorización oro. ¿Y cuáles son estas? Tenemos el resultado de la hembra sobresaliente 2019. Tenemos madres sobresalientes platas. Estas deben haber tenido 3 partos antes de cumplir 5 años. Tenemos un sistema súper eficiente. Parió a los 2 años y siguió con su becerro al año. Eso sería lo ideal para todos los animales. Y a su vez, o en conjunto ambos, tienen que ser hembras activas con 3 crías destetadas o más. El promedio de sus intervalos entre partos debe ser menor a 380 días. Y el índice de peso ajustado al destete debe de ser de 101 o mayor. Entonces los índices también son un ranking de acuerdo al desarrollo de sus crías, de cómo puede llegar a posicionarse o categorizarse. Tenemos madres sobresalientes oro. Estos deben haber tenido 7 partos antes de cumplir 9 años. Seguimos con un animal súper eficiente y existe. Y hembras activas que tengan menos de 9 años. Igual bajo los mismos aspectos de los índices, del promedio de intervalos y que estén activas. La siguiente. Entonces, como miembros de una asociación, ustedes están en el pico de la pirámide. Ustedes tienen a los ejemplares superiores o tienen el potencial para desarrollar ejemplares superiores. Ustedes se encargan de la diseminación genética. Y a su vez, esto genera información. Entonces, a veces es complejo hacer la trazabilidad de toda la cadena comercial de la carne. Ustedes se encuentran en el pico, desarrollan sementales. A lo mejor algunos sementales pasan a los multiplicadores, diseminan la genética y llegan a los productores pecuarios comerciales. Es muy difícil, o a veces, si no se tiene esa trazabilidad, definir, bueno, hay características de calidad de carne, ya hay valores genéticos para calidad de carne que se evalúan con el ultrasonido, pero es muy complejo llegar al final de la cadena comercial. Sin embargo, se está haciendo y hay quien sí tiene esa cadena y evalúa esa trazabilidad, y eso obviamente va enriqueciendo la base de datos para definir que el producto final sea la diseminación de esa genética y generar esa información que va a permitir tomar la decisión de ir generando mejores ejemplares. Entonces aquí tenemos 2 cuadros, volvemos a lo mismo, al comparativo. Entonces ahorita ya vimos que existen datos, una DEP que es un valor genético acompañado de una confiabilidad y acompañado de un percentil. Entonces, si buscas crecimiento en el animal que vas a comprar, que generalmente un productor comercial que se hace de un animal de registro es para generar kilos. Entonces, procure que el valor de la DEP al año de edad sea mayor que el valor de la DEP al destete. Entonces, esto te da un indicio de que, bueno, la tasa de crecimiento se fue dando siempre en el animal. A veces puede pasar que este valor se vea más reducido que el peso al destete. No es el caso de estos animales, pero sí vemos que los percentiles difieren muchísimo. Entonces, para tener un hato eficiente y productivo se requiere ganado con información que permite identificar su nivel productivo y genético. Específicamente para el peso al año, este está posicionado en el percentil 1 y este en el 79. Entonces, el 78% de los animales son mejores en esta característica. Mejores si el valor lo queremos incrementar. Y, por ejemplo, acá en el caso del peso al destete, trae un percentil de 7. Está rankeado entre el 7% mejor de la población para esta variable. Entonces, si es lo que yo quiero, más kilos, desarrollar animales para venta de kilos,
pues mi toma de decisión va a estar enfocada a este individuo y no a ese que trae un percentil de 87 para peso el destete y el valor es negativo. Entonces, si vemos que la DEP0, ¿qué es la DEP0 o qué es el positivo y qué es el negativo? Tenemos generalmente una gráfica de distribución normal y todo aquello que esté del lado izquierdo de la gráfica es un valor negativo. Al centro se posiciona la media o los individuos, la progenie evaluada que está posicionada en la media de las primeras tablas que vimos. Y los valores positivos al otro extremo de la gráfica. La que sigue. Retomo nuevamente el modelo genético básico que les comentaba ahorita. Entonces, reitero, es buscar un equilibrio. Obviamente, solamente irte con los valores genéticos no lo es todo, pero hoy en día, quien está familiarizado con la información, el solo ver los valores genéticos, ya visualizas al animal. Predices cómo se ve, cómo está su conformación en base a los valores genéticos que representa. En base a esos valores genéticos también dices para qué te puede servir y cómo lo puedes utilizar y qué te va a ayudar a mejorar. Entonces, aunado a visualizar todos esos aspectos físicos, pues va a ser mucho mejor. Ahora, viene aquí una situación, un concepto muy importante, que es el de la heredabilidad. Lamentablemente, todas las características de importancia productiva, sus heredabilidades son bajas o moderadas. Son rasgos tan complejos y que se ven influenciados por muchísimos genes, que difícilmente de una generación a otra logras heredabilidades muy altas, como lo sería el color. El color pues ya está fijo, sabes que lo va a heredar. Pero el desarrollo de un animal, sobre todo cuando no puedes controlar todo lo que es el aspecto ambiental, tiene un peso muy fuerte. La siguiente. Entonces, por ejemplo, la heredabilidad puede definirse como la proporción de las diferencias fenotípicas observadas que son debidas a la variación genética. Entonces, una gran influencia de genes para definir un rasgo. Dado que la heredabilidad es una parte integral de la fórmula de los STEPS, estas reflejan diferencias genéticas por lo que no requiere ningún ajuste. Eso es. Entonces, indica el grado en que la superioridad de los padres será observada en su descendencia. Entonces, el valor de heredabilidad también se rankea de 0 a 1, como la confiabilidad. Entonces, todo lo que esté más cercano a 0, como es la fertilidad en vaquillas, a pesar de que ya trae ahí un valor de heredabilidad, realmente es un factor muy influenciado por el manejo. ¿Qué come el animal? ¿Cómo lo tratas? ¿Das minerales? ¿Cómo está el clima? Todo lo que implica efecto macho. Son muchos aspectos los que se ven involucrados en esta característica, lo cual lo vuelve muy compleja. Pero, por ejemplo, acá, en peso al nacimiento, que es una de las variables más estudiadas, ya se considera moderadamente heredable. Sin embargo, esta heredabilidad se debe a su genética o al genotipo. Y el otro 64% que me falta para completar el 100 es el ambiente. Entonces, aún así, el peso al nacimiento se ve muy influenciado por cómo se desarrolla ese parto. La siguiente. Entonces, esto es como para quienes son más visuales. Tenemos diversos rasgos de importancia, características reproductivas, de crecimiento y eficiencia, tipo y conformación y calidad de carne. Una de las características que ha cobrado ahorita mucha fuerza es el consumo residual de alimento. Resulta que existen tablas como el del NRC que nos dicen cuáles son los requerimientos nutricionales que debe cubrir un animal de cierta etapa fisiológica para cubrir sus necesidades de energía metabolizable, proteína y desarrollarse adecuadamente. Sin embargo, hay animales muy eficientes y esto realmente se ha logrado con mejoramiento genético. Entonces, hay animales que requieren menor consumo de lo que se supone que requieren para desarrollar la misma cantidad de kilos o mejor su desarrollo. Entonces, igual para las características de crecimiento, si vemos hay muchos puntitos ahí, esos hacen alusión a los genes, son muchísimos genes. Ya hay artículos que determinan que hay asociación con más de 50 genes relacionados con el crecimiento. Entonces eso lo vuelve complejo. Y aunado a que la heredabilidad es baja, realmente hay mucho aspecto de manejo para lograr características de desarrollo adecuado en cuanto al crecimiento. En tipo y conformación son moderadamente representadas la cantidad de genes, pero son características generalmente de fenotipo del individuo de una raza, colores particulares, tamaño de oreja, cabeza, etc. De calidad de carne son
pocos, muy pocos los genes que están involucrados, calpaína, calpastatina, tiroglobulina. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo vuelve rasgo complejo? ¿Qué necesitas para llegar a evaluar calidad de carne? Desarrollar el animal. Entonces, tiene que tener de cierta manera cierta edad donde ya se desarrolló, ya tuvo muchos factores ambientales que influenciaron esto. Entonces, eso lo vuelve complejo, aunque sean pocos genes, necesita un desarrollo previo y una gran cantidad de factores ambientales para que esto llegue a cabo. Y igual, características reproductivas se vuelven complejas y sabemos que sus heredabilidades regularmente son bajas. No voy a ahondar mucho en los marcadores genéticos porque es un tema muy largo para sacarle el mayor provecho, pero ya existen las DEPs mejoradas. A raíz de la evaluación de las pruebas de paternidad y el ya poseer el DNA de los individuos, pues se han incorporado esta asociación de los valores genéticos de características de importancia económica con variables genéticas favorables o desfavorables para un rasgo productivo. Entonces, el DNA trae un potencial muy fuerte y trae una relación muy estrecha con los valores genéticos, donde realmente acorta intervalos generacionales. Y ahorita vamos a ver una gráfica. Entonces, mejora la estructura genealógica. Ya de entrada sabes que con el DNA puedes evaluar las pruebas de paternidad. Identificar estructuras poblacionales o líneas genéticas. Eliminar enfermedades genéticas prevalentes. Al reconocer que hay un alelo desfavorable o que representa una enfermedad, dejas de aparear al individuo, no esperas a que desarrolle y que se presente el daño. Coadyuvando la selección de características difíciles de medir, donde se engloban características de peso, características de calidad de carne, y mejorando la precisión o la confiabilidad de los valores genéticos de animales jóvenes. No tengo que esperar a que se desarrolle, a ver cómo se van sus crías, porque es como si yo ya lo veo, su fenotipo, pero también veo por dentro. Su DNA me dice qué está inmerso y qué características ha heredado con base a los alelos que ya se han asociado como favorables a un carácter. Entonces, el mejoramiento sí toma tiempo. Obviamente toma tiempo. Este es un incremento productivo tradicional que lleva entre 3 o 4 generaciones. Es decir, yo ahorita defino un objetivo de producción y voy a empezar a hacer mejoramiento. No puedo esperar que en mi primer apareamiento logre a donde yo quiero llegar. Es muy complejo. Pero tengo la certeza de que si tengo una hembra, esa hembra es susceptible de selección porque ya la mejoré con respecto a su madre. Entonces, ese reemplazo a mí me queda para favorecer ese criterio selectivo. Entonces, ya sé que esa hija la voy a desarrollar. Pero hablando de un intervalo generacional más o menos en promedio, estamos hablando desde que pare una becerrita hasta que tiene su cría, son 3 años. Llegar a un objetivo de producción definido en este momento, 3 por 4, me toma 12 años. Esta es una metodología tradicional. Y si yo lo hice bien, si yo seleccioné buenos ejemplares, eso lo vuelve muy complejo cuando solamente visualizamos físicamente un individuo. ¿Por qué? Tenemos una seca tremenda ahorita. Eso está afectando el desarrollo de animales de potencial genético. El factor ambiental está alterando el cómo pueden llegar a desarrollarse. Algunos están brindando un desarrollo artificial, no natural, si tienen un sistema extensivo. Ya tuvo que comprar vacas, ya tuvo que comprar minerales, ya tuvo que abastecer a ese animal para lograr el potencial genético que debe de expresar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a valorar o darle ese soporte a esas variables objetivas, a esos valores genéticos? No tengo que esperar tantos años, ya voy más dirigido, trae buen fenotipo, trae buenos valores genéticos y luego aunado a eso ya incorporo biotecnologías genómicas, pues esto se reduce y en lugar de 12 años yo en 8 o en menos llego a donde yo planteé llegar. Entonces, una mala decisión al comprar un semental va a dejar al ganadero un producto que no necesita, tiene que desechar todas esas crías. Y no quiere en su hato por varios años, pero ya le invirtió 40,000 pesos ese semental y ahora ¿qué voy a hacer? No me sirve, no dio las crías que yo quería, las madres siguen siendo mejores que sus hijos, no logré mejora genética. Si se toma una buena decisión, estas incrementan las posibilidades de tener una mayor cantidad de kilos por becerro y eso reditúa económicamente. Entonces, un rancho es una empresa, una toma de decisión que parece tan sencilla y una inversión puede llegar a dañar realmente el progreso que se haya logrado y esos 12 años se convierten en 20. Y bueno, eso sería todo.